Buenas tardes, ¿cómo les va? Buenas ¿Cómo tardes. andan? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo andás? En 2 minutos arrancamos, que me faltan un par de jugadores. Bueno, acá estoy, Voy a ver cuántos tengo. Vamos a esperar 2 minutitos más y arrancamos. Estoy buscando en un librito que estoy leyendo algo interesante sobre lo que vamos a ver hoy, que me gustaría compartirlo con ustedes, lo subrayé y todo, pero ahora lo tengo que encontrar. Bueno, no lo encuentro. Bueno, ¿cómo están? ¿Bien? Sí, todo bien. Bien. Damián, ¿estás grabando? Excelente. Voy a esperar 2 minutitos más, pues es un tema lindo que quiero arrancar con todo. Y ya para cerrar todo lo que es micro, vamos a tener 2 minutitos más de espera y arrancar. Ah, ¿tienen parcial ahora? Pero como no era que no había parciales. Ustedes van a tener parcial hoy. Tecnología de hormigón. Bueno, si es así, no hay drama. Voy a pasar lista un poquito más adelante. Y vamos a ir directo al grano. Les voy a pedir por favor que me hagan acordar que pase lista. Un comentario más antes de arrancar. En todo caso, no, estoy pensando, ¿a qué hora tienen el parcial, chicos? Bueno, yo voy a tratar de dar más rápido posible y hoy dejarlos quizá libres 7:30, 8 menos cuarto, ¿está bien? Voy a tratar de acelerar un poquitín. Así, los valientes que vinieron hoy a la clase tienen una media horita ahí para darle el último
el último repaso al parcial, ¿está? Lo que les quería proponer es que vamos a entrar, como les puse en el correo, con el mismo link de las primeras dos clases. Me parece que se puede. Me había comentado alguien por correo de probar con otro sistema de clase, ¿sí? A ver si está acá presente. Sí, creo que sí. La cuestión es que yo le comentaba a ella que a esta persona, a Estefanía, para que vamos a decir tanto misterio, que estuvo muy, muy educada y muy bien en su aporte, me decía que la verdad que esto de salir y entrar es medio engorroso y que hay otras plataformas que nos permiten ir de corrido. La verdad que yo les tengo que decir que este cuatrimestre estoy loco porque estoy dando 4 materias y en otras materias uso otras plataformas que no son Zoom. A mí la verdad que la de Zoom es la que mejor me funciona, en mi experiencia, ¿sí? Que es opinable. Pero además, creo que en esto del aprendizaje a distancia, que todos aprendemos un cachito, yo lo que pienso, ustedes corríjanme, porque si están todos de acuerdo cambiamos de plataforma, a mí no me sponsorea Zoom. Yo digo que esto de salir y entrar, para mí no es un problema, porque les deja tiempo para ir a buscar un vasito de agua, estirarse un poco, no sé, ir a buscar un mate, la pava. No sé cómo la ven ustedes, ¿sí? Si ustedes consideran que podemos utilizar otra plataforma, a ver acá, buenas, hola Nicolás. Si ustedes consideran que hay que cambiar de plataforma, que hay otras que son mejores, probamos otras, ¿eh? Esto es un aprendizaje para todos y todavía nos queda media materia. Está bien que yo tengo esperanza de que no veamos todo a distancia, ¿no? Que algún día podamos vernos las caras, pero está claro que esto va a demorar, que todavía nos quedan muchas clases por delante. Así que piénsenlo, si quieren, no me contesten ahora. Y si ustedes quieren pasar a Meet, a Jitsi, a cualquiera de las otras, a Hangouts, también estoy usando. A mí las prestaciones que me dan todas esas que les mencioné no son mejores para nada respecto a eso, para nada. Y son tiene el inconveniente este de que tenemos 40 minutos y se corta. Bueno, eso para mí no es un drama, porque a mí por lo menos me permite ir a tomar un vasito de agua, a Damián seguro que le permite ajustar el tema de la grabación, en fin, ténganlo en cuenta y vamos directo a la clase de hoy. En la clase de hoy, después voy a pasar lista a los que están entrando ahora, ¿sí? Vamos a esperar un cachito más porque hay varios compañeros que no entraron todavía. En algún momento del día de hoy les voy a pasar lista. Bien. Entonces, nosotros veníamos viendo competencia perfecta y ahora lo que vamos a ver es competencia imperfecta monopolio. Habíamos dicho, recuerden si hay algún comentario para hacer, que en competencia perfecta se nos hacía difícil encontrar ejemplos, que era una mirada un tanto, yo no sé si llamarla ingenua, quizá virtuosa del capitalismo, donde el precio lo fijaba el mercado, donde ningún jugador tenía posibilidades ni compradores, por hacer grandes compras y poder negociar el precio preferencial con el proveedor, ni el vendedor, por ser poquitos, poder decir, no, yo te lo vendo el precio que quiero. No había esas posibilidades, todos, insisto, éramos precios aceptantes, es decir, el precio estaba dado por el mercado. Yo lo tomaba, si me daban los costos, bien, y si no, en base a diferentes reglas de decisión, veíamos si podíamos seguir aún con ciertas pérdidas o si definitivamente teníamos que cerrar porque nuestros costos eran mayores a los ingresos que me permitían esos precios que me daba el mercado. ¿Estamos hasta ahí? Entonces, la verdad es que cuando veíamos ejemplos, repito, se hacía difícil la cosa. Yo le decía al comienzo de la clase de hoy, a algunos que estaban apareciendo, que yo justo estoy leyendo un libro, que habla un poco de lo que se denominan fallas del mercado, que en realidad no son tales si uno mira el devenir del sistema capitalista como un todo,
o sea, ve toda la película completa, y lo que muestran las estadísticas, más allá de las miradas ideológicas o políticas, lo que muestran los números es algo que para ustedes quizás sea obvio, y es la tendencia al monopolio. Es decir, Adam Smith decía, un estanque, todos pescaditos del mismo tamaño, y bueno, todos van más o menos avanzando de la misma forma, todo en comunidad, se logran precios de equilibrio que son óptimos para las dos partes, sin que ellos lo sepan, y para toda la sociedad en su conjunto, van quedando los que tienen mejores costos, etcétera, etcétera. Toda una hermosura. La verdad es que, insisto, la tendencia al capitalismo es hacia el mundo. Es decir, que dentro de ese estanque, no sé cómo, decíamos la otra vez, a punta de pistola, o por mayor inteligencia, o por mayor respaldo económico, por lo que sea, una herencia o lo que fuera, o un premio o lo que sea que obtuvo, que tiene más plata, lo que sea. La verdad es que, más allá de cuál sea el motivo, los pescaditos, hay algunos que crecen más rápido que otros y se empiezan a comer al resto, y entonces se empiezan a ver, como les digo, estas tendencias al monopolio o a prácticas monopólicas. Decíamos, por ejemplo, que Coca-Cola y Pepsi podían denominarse un duopolio, donde no compiten por precio, compiten por target, de edad, de lo que fuera, pero no compiten por precio. Nunca van a estar peleándose por precio, bajando uno al otro para ganarle alguna cuota de mercado. Por otra parte, decíamos que otro ejemplo pueden ser tranquilamente las fábricas de autos, y no quiero explayarme porque en realidad en todos los mercados prácticamente los jugadores son pocos y no nenes gigantes. Bien, ¿qué dice Adam Smith sobre los monopolios? Dijimos que él lo veía como el gran enemigo. Si decimos que Adam Smith y toda la mirada de esta clásica, virtuosa del capitalismo, era imaginar al capitalismo funcionando bajo competencia perfecta, está claro que para Smith y compañía el gran enemigo va a ser, o uno de los grandes enemigos a vencer va a ser el monopolio, o las prácticas monopólicas. Fíjense lo que escribía ya hace 3 siglos, porque yo insisto, a Smith hay que leerlo todo, ¿sí? Todo completito, porque si leemos solo la parte de la mano invisible del mercado y eso, no es grave para un ingeniero, desde luego, pero sí es grave para muchos economistas que hablan de Smith y no lo leyeron. Y hay que leerlo a Smith, porque son traducciones de libros que he escrito hace 3 siglos, en dos páginas, reto a cualquiera de los 20 que me están escuchando ahora, 2 páginas de Adam Smith se quedan todos dormidos, porque es muy denso. Pero, bueno, nada, pero para los economistas es una obligación leerlo completo. Lo cierto es que Smith decía, los monopolistas, al tener infraabastecido siempre el mercado, venden sus mercancías a un precio muy superior al natural y elevan sus emolumentos, es decir, en ese inglés antiguo, lo que hoy llamaríamos sueldo o remuneración de un cargo o empleo, consistentes estos en salarios o beneficios. Es decir, gracias a que ellos infraabastecen, es decir, no abastecen todo lo que quiere el mercado, sino a una parte, pueden lograr levantar el precio y con eso levantar sus ingresos, ¿sí? La cuestión que en la competencia imperfecta, decíamos, lo que es el mundo real, lógicamente, donde hay pocas marcas, miren, 10 marquitas o menos, concentran una enormidad que para nosotros son todas, cada una de estas marcas muy conocidas. La cuestión es que decíamos también que como no compiten en precio en los hechos, Pepsi con Coca-Cola van a ponerse de acuerdo qué vende cada uno, a qué precio, en qué región, inclusive se reparten en el mundo. Son tan gigantescas, lo mismo con las automotrices, no les llaman la atención que de repente acá hay una cantidad X de marcas, en otro país hay otras marcas y no están las de acá, y así vamos. Bueno, hay un acuerdo, es decir, no vamos a pelear en todo el mundo nosotros, yo te dejo a vos el sur de África, vos dejame a mí Centroamérica, y así vamos. Entonces, repasando, cualquier cosa me preguntan, ¿no? En competencia perfecta habíamos dicho que la empresa no tiene el control del precio, que en general las empresas son pequeñas, es decir,
ninguna se puede imponer sobre el resto, y que el intento de obtener ventajas individuales redunda en la eficiencia social. Es decir, habíamos dicho, de esa puja entre la oferta y demanda que explicaba Smith, en un momento nos ponemos de acuerdo. Arranca uno queriendo vender a 100 y el otro queriendo comprar a 1. Y así va el negocio como si fuera una especie de subasta, así se lo imaginaba Smith, hasta que se ponen de acuerdo. Yo necesito vender los huevos para no volver a casa con todo esto, así se me rompen, y yo necesito comprar huevos para hacer mi pan de todos los días. Bueno, vamos a negociar ahí qué punto intermedio, porque los dos necesitamos que uno me venda y el otro que me compre, pero lo que no nos podemos poner de acuerdo en el precio, bueno, ahí va esa negociación hasta lograr la eficiencia social, es decir, un punto de equilibrio que beneficie a todas las partes, inclusive a los que están mirando la puja, que van a usar ese precio, la referencia. Entonces, cuando alguna empresa, ¿sí?, puede tener control sobre el precio, ya el interés individual no coincide con el, o sea, el interés de la empresa ya no coincide con el social. Vamos a ver que eso implica costos de todo tipo, se consume menos y se paga más. Entonces, la competencia imperfecta, escuchen bien, le agregamos la IM a la perfecta, se da cuando una o más empresas pueden influir en el precio de su producto y controlarlo. Es decir, el margen, digamos, lo que estamos diciendo acá es que al revés de incompetencia perfecta, donde nadie podía influir, acá encontramos con 1, 2, 3, 5 poderosos capaces de poner ellos el precio. Cada industria tiene su lógica, en algunas hay más monopolio, en otras son 2 o 3, 4, 5, ¿sí? Depende. Pero en todos los casos se va a dar esto. Entiendan eso entonces, que no van a rivalizar por precio, ni las Coca y Pepsi, ni las automotrices, ni las que venden celulares, ninguna de ellas. Si ustedes se van a ver, todas tienen el mismo precio, o parecido. ¿Dónde pelean? En las prestaciones, en la postventa y en la marca. Recuerden también que habíamos dicho cuando veíamos elasticidad, la marca influye mucho. Yo logro diferenciarme, ya puedo poner el precio, y ya puedo vender menos y ganar más. ¿Preguntas hasta acá? ¿Me están escuchando? Sí. Sí, profe, estamos escuchando. Bien, bárbaro. No, porque a veces me quedo solo y no sé si me siguen. Hoy tuve problemas con internet. Cualquier cosa, si me quedo sin internet, vamos a volver. Bueno, entonces. ¿Tengo una pregunta, Sí, Juan Sofía. Manuel? Hágame la pregunta. Buenas tardes. Okay. Acá en competencia imperfecta, ¿podría ser el caso, por ejemplo, de, no sé, las herramientas? O sea, vos tenés como un abanico grande de herramientas estándar y tenés las otras que son más caras, que ya sabes que son por excelencia buenas. O ponerle las máquinas de café, que tenés las que son, sabes que son caras porque son buenas y después todo el resto. Sí, vos tenés totalmente, Sofía, y podríamos seguir metiendo ejemplos. Que insisto, lo más razonable, no lo más razonable, lo más repetido en este mundo capitalista, sin regulación, es que haya la tendencia al monopolio. O sea, insisto, no es para nadie ajeno, si nosotros no podemos saber todos los esfuerzos que hacen todos los días las grandes marcas para que uno las prefiera, aún pagando más. Y además, los esfuerzos que hacen ellos, fíjense, no tienen por qué saberlo, pero ahora vamos viéndolo juntos y se van a ir dando cuenta que hay un montón de marcas líderes que tienen segundas marcas y en algunos casos hasta terceras marcas, es decir, compiten en todos los nichos, pero porque tienen un control efectivo sobre el mercado. Esto es muy común en los lácteos, pero también en electrodomésticos. Y también, por eso sí digo, podríamos seguir, porque los autos también tienen autos de alta gama, de media gama y de baja gama, o sea, cubren todo el abanico con sus autos. Hay pocas marcas que se dedican solo a un nicho, como era antes, o sea, una antigüedad. Decías, no, los coches de tal marca son baratos, los coches de tal marca son caros. Ahora está todo mezclado. Y así podríamos seguir. Entonces, dicho todo esto, Sofía, yo creo que sí que tanto lo de la máquina de café como lo de las herramientas
son mercados de competencia imperfecta. Ustedes sabrán, por su propia especialidad y por su propia experiencia de vida, qué tantos jugadores hay, insisto, por ejemplo, en herramientas, ¿sí? Estamos hablando a nivel mundial, así que ya imagínense de la escasez de oferta que vemos, ¿no? Son pocas marcas a nivel mundial. Pero ustedes sabrán cuántas son, pero seguro que no son innumerables, ¿sí? Como eran antes, quizás, donde quizás en Argentina teníamos 10 marcas, solo en Argentina propio. Entonces tendió entonces a la concentración. Es una película que si uno la ve, lo que decía al comienzo, los últimos 30, 40 años, y asusta. Si yo les cuento a ustedes, que no soy tan viejo, las marcas con que yo crecí, de ropa, en fin, de un montón de cosas, y de zapatillas, de lo que se les ocurra, de remeras, no existen más, no existen más. Y hoy lo que tenemos es un puñado de marcas, un puñado, que hacen de todo tipo, pero son un grupito, un poquito. Bien, entonces, el monopolio, decíamos, dentro de la competencia imperfecta, y recuerden aquel viejo cuadro de doble ingreso que vimos la semana pasada, donde decíamos que era un duopolio, que era un duopsón, etc., un oligopolio, un monopolio. Entonces, decíamos, el monopolio es un caso extremo, ¿sí? No hay competencia porque hay un solo jugador que es el único que vende. Esto habíamos dicho que era y fija el precio libremente. Esto de libremente es discutible. Vamos a suponer, o vamos a pensar entre todos, un típico monopolio, un solo jugador. Y van a empezar a ver, por ejemplo, sobre todo los servicios públicos. Vamos a decir, bueno, la luz de casa es una sola. ¿Es Edenor o Edesur, donde vivamos? No hay otro jugador más que me pueda proveer y competir con ellos. ¿Pueden poner el precio que quieran? Bueno, en teoría sí. Si no hubiera un Estado que controlara, ellos podrían ponernos el precio libremente. Es más, pueden cortar el suministro, lo pueden dejar sin luz, es decir, suponete, o sea, hoy en día no se me ocurre una vida. Yo me acuerdo cuando me mudé por primera vez que me fui de casa y me alquilé un departamentito, no tenía heladera, estuve como 6 meses sin heladera, era un desastre. Yo no me puedo imaginar una vida sin heladera, sin electricidad, sin calefacción, ya lo viví, es tremendo. Entonces, nada, imagínense el poder de extorsión y de convencimiento que tiene un monopolio de esas características, que yo voy a tener que dejar, si el Estado no interviene, se entiende, ¿no? Yo voy a tener que dejar todo para pagarle, porque si no, encima, si no le pagan, nos hacen mucho drama, me cortan la luz, me sacan el medidor, y encima después tengo que pagar el medidor, que sea una fortuna. Entonces voy a tener que sacrificar otros consumos con tal de no perder ese consumo, repito. Y ahí es donde entra, entonces, ese jugador que está agazapado, que tiene que ser un jugador inteligente. Tiene que decir, no sé, a esta persona no le podés cortar la luz por este motivo. A esta persona le tenés que subsidiar, o subsidiar no, porque eso se encarga el Estado. Sería, le tenés que bajar la tarifa por este motivo. En muchos casos, es el Estado el que se hace cargo de todos esos costos, por diferentes motivos y políticas. Y repito, no miremos siempre a la Argentina, miremos en general. Esto se aplica para cualquier país del planeta, ¿sí? Hay tarifas diferenciadas, hay premios y castigos, y hay subsidios para que la tarifa, y entonces, con esto les cierro. Bueno, lo vamos a ver más adelante, pero como se imaginarán, la tarifa va a ir entonces en función de los costos. Es decir, yo Estado voy a tener que pedirle a las empresas que me abran sus costos periódicamente, cuando quieran un ajuste de tarifa. Si no, se me escaparon los precios. ¿Qué precio se me escapó? A ver, mostrando. Efectivamente es cierto, ¿sí? Bueno, entonces, el oligopolio, habíamos dicho que eran pocas, el monopolio una sola. Y bueno, y lo que tenemos es cómo percibe uno y otro. Fíjense, en competencia perfecta, si alguien no se acuerda, me pregunta, lo vimos la clase pasada, competencia perfecta, la demanda que percibe cada uno individualmente, cada empresario, es horizontal, perfectamente elástica, sensibilidad máxima, a este precio vendo todo lo que quiero, ¿sí? Menos de este precio pierdo plata y más de este precio no vendo nada.
Después teníamos las distintas curvas de costos, costo marginal y qué sé yo, y veíamos la cantidad que yo tenía que producir para maximizar beneficios o para minimizar las pérdidas. En competencia perfecta, y sobre todo en el monopolio, lo que vemos es la curva de demanda del mercado, ¿lo ven? Soy yo solo el jugador. Esta es la demanda de electricidad en la zona norte de la ciudad de Buenos Aires y del AMBA. Yo soy de Edenor, veo esto. Esa es mi demanda. Por tanto, precio podrá tener menor sensibilidad o mayor sensibilidad, ¿eh? Algunos dirán, no, profe, nadie ajusta el uso de electricidad por el precio de kilovatios. No sé, algunos sí, otros no. Ponele que tenemos es más aplanada la curva, pero lo importante es que el monopolista ve la curva del mercado, ¿sí? Entonces, en competencia perfecta, la empresa enfrenta una demanda individual completamente elástica. En competencia imperfecta, la demanda a la que se enfrenta tiene pendiente negativa, de forma que para incrementar las ventas tendrá que reducir su precio, por la ley de demanda. Donde cae el precio, sube la demanda y viceversa. Mientras que en competencia perfecta el precio viene dado, aquí la empresa, aquí en competencia imperfecta, va a definir el precio en función de sus costos, puede definir su precio. O sea, el mejor de los mundos. Acá sí es lo que hablábamos la otra vez, ¿se acuerdan? Yo les decía a ustedes, ¿cómo definen el costo del metro cuadrado a vender de una obra, no sé, de un departamento de 3 ambientes? Y todos deseábamos decir, por mis costos, si me cuesta 10 y quiero ganar 10, lo vendo a 20. Y la verdad que ahí es donde venía la realidad y decía, no, muchachos, en el caso de la construcción civil, el precio es un dato. Yo toco acá en un clic, cualquiera de nosotros googlea cuánto sale en Pacheco el metro cuadrado de un departamento. Y está el precio. Está. Y ahí está. De ahí no nos podemos salir y lo que tenemos que jugar son con nuestros costos. En cambio, en monopolio, repito, yo fijo el precio a donde me da la gana. Siempre que no esté un Estado atrás regulando, ¿sí? Bien. Esto es algo que típico que yo pregunto mucho en un parcial, sobre todo en la parte teórica, ¿sí? Así que prestenle atención a estas diapositivas y a lo que está en los libros de Mochón y de Samuelson. Una serían factores que hacen que existan monopolios o mercados de competencia imperfecta más allá de los servicios públicos. Fíjense que me busqué las fotitos de lo que hace a su vida profesional próxima, ¿sí? Para que nos vayamos dando cuenta que hay partes, así como las construcciones de vivienda son medias o similares o algo parecido a una competencia perfecta, en estas mega obras que estoy viendo acá en las fotos, ese monstruo puente, esa ruta gigante y esa represa, todos sabemos que no hay N jugadores, hay poquitos. Bueno, ahora vamos a ir viendo por qué hay poquitos, ¿sí? Entonces, una de esas cuestiones tiene que ver con los costos, ¿sí? Es decir, cuanto más yo tengo más escala de producción, muchos de mis costos van cayendo. No solo los fijos, ¿sí? Que claramente, y como bien saben ustedes, iban cayendo abruptamente el costo marginal fijo, ¿sí? También es importante que veamos, digamos, más que el costo marginal fijo, perdónenme, el costo medio fijo, a eso me refiero. El costo medio fijo va cayendo abruptamente. ¿Se acuerdan cuando veíamos las gráficas? Iban cayendo y iban tendiendo a cero. Pero además hay costos variables, no les tengo que explicar a ustedes. Pero si yo tengo una empresa que hace este tipo de obra, yo a mi proveedor ya no le compro por galón, empecemos por ahí, le compro directamente al fabricante de acero, de cementos y de todo. Y además, en muchos casos, si soy muy, muy grande, lo que puedo hacer es decirle, mirá, haceme una cuenta corriente, te pago dentro de cada 3 meses o lo que sea. En fin, un mundo que los chiquitos ni siquiera en sueños podrían tener, ¿sí? Entonces, los costos tienen mucho que ver con la aparición de monopolios u oligopolios. La otra tiene que ver con restricciones a la entrada, restricciones legales.
la típica es una patente. ¿Lo ven? Una patente tiene restricciones claras. Una patente lo que hace es garantizarme el monopolio durante cierto tiempo. Ahora vamos a ver qué consecuencias tiene eso, si está bueno o no, pero es así. Y lo típico que se aplica mucho en tecnología de comunicación, eso, pero se aplica muchísimo en el tema de farmacia, de medicamentos. En esa industria también se aplica mucho el tema de las patentes. Probablemente en la construcción civil haya pocas patentes, no lo sé. ¿Ustedes conocen patentes en el rubro de ustedes? Sí, para las conexiones de los perfiles metálicos. ¿Qué patentaron ahí? Dependiendo del tipo de conexión, hay algunas que están patentadas y no se pueden usar a menos que se pague al que tiene la patente. Ah, mira. Bueno, ¿ves? Entonces, ese tipo, obviamente, que te va a cobrar un plus para que vos uses sus... no me acuerdo qué fue que dijiste. Profesor, de hecho, no sé si el Steel Deck no es una patente también, es un tipo, es una manera de construir, el Steel Deck. Bien. Pero no lo sé. Bueno, es posible que haya ese tipo de patente y que haya que pagar un royalty o un derecho para copiar ese método, ¿sí? Puede ser. La cuestión es que, y si no, si son proveedores, por ahí hay una fórmula. Yo, insisto, acá los que saben son ustedes, pero a veces uno dice, por decir, no sé ni siquiera si existe, pero había uno que llamaba Claucol, u otras marcas que terminan siendo exclusivas. O sea, para pegar bien tal cosa es esa fórmula de ese tipo, y ese proveedor tiene monopolio. Es más, ustedes, en sus vidas profesionales, muchos ya veo que están metidísimos en el tema, saben bien que se encuentran con muchos monopolios, muchos. ¿Sí? Acero, cemento, ninguno de ellos, más allá de que hay un montón de proveedores y corralones, pero si vamos un paso para atrás, ninguno de ellos escapa a 2 o 3 jugadores. Es muy concentrada la oferta de materiales de construcción. Yo no sé si en el mundo, pero en el país seguro, hay 2 o 3 marcas de cada cosa y para el costo. Pero bueno, volviendo a las restricciones legales, entonces, una patente y los típicos servicios públicos. O sea, sí. Con respecto a la construcción, yo creo que también son pocos los jugadores porque los lugares donde extraen la materia prima son pocos también. Vamos a hablar de ese caso, Franco, ahora en la siguiente diapositiva. Se llaman monopolios naturales, pero también hay ejemplos de restricciones por patentes, que es interesante. Lo de los costos se vio, yo estoy tratando siempre de llevar a la industria de ustedes porque a mí me gustaría ver ese tipo de ejemplos, de donde yo me voy a dar cuenta de esto les cayó la ficha, donde tienen ejemplos de la actividad de ustedes, cotidiana. Entonces decíamos, el típico es o sea, Edenor tiene además de la exclusividad por costo, porque es mucho, imagínense lo que sería para nosotros 20, 25 que somos ahora, hagamos una vaquita y nos ponemos a proveer de luz a todo el barrio de acá. Y la verdad que nos fundimos, porque sería muy costoso, tendríamos que hacer los pozos por todas las veredas o mandar los palos con los cables por las calles y después esperar que nos contrate alguno. Lo mismo pasa con el cable de la tele y de internet y tantas otras cosas que hacen que por costo sea mucho más barato y por eso aparecen, o sea, mucho más eficiente que haya poco. Pero además, en algunos lados, encima tienen una licencia, un permiso, una exclusividad que les da la autoridad de aplicación. Es decir, el Estado, provincial, nacional, municipal, sea cual sea, le dice, sí, en esta región solo vos podés vender. ¿Sí? Entonces son patentes, las restricciones legales, y también son acuerdos, contratos o lo que fuera que hace el Estado que le cede un espacio de mercado a una sola empresa, ¿sí? O a dos o tres. Bien. Después tenemos, por diferenciación de productos es muy típica, ¿sí? La publicidad es la que va a hacer el trabajo para ir diferenciando y fidelizando clientes, ¿sí? Es decir, y ahí yo puedo cobrar precio de monopolio.
Ustedes dirán, ¿por qué alguna empresa líder de construcción de, no sé, de carreteras, estadios, edificios o lo que se les dé la gana, pueden cobrar un pelo más de lo que cobra el resto? Y bueno, porque tienen avales, tienen una trayectoria, y han logrado fidelizar de alguna forma a sus clientes. Y los clientes ya saben, mira, pagás un poquito más, pero ese edificio no te trae un solo dolor de cabeza. Y te lo entregan en fecha, y bla, bla, bla. Y eso vale. Entonces, ahí empiezan todas las tareas, que yo quiero que ustedes vayan pensando, sobre todo cuando hagamos el proyecto final, que hagan que ustedes por ahí puedan cobrar un 10% más. No va a ser justamente porque los conocen, porque el supuesto va a ser que son sus primeros trabajos, pero sí pueden hacer esfuerzos de diferenciación con marcas que usen, con diseños exclusivos o con lo que sea, que puedan convencer al futuro cliente que pague un pelito más, que lo vale. ¿Sí? Profe, sí. Eso pasa en la construcción con las hormigoneras. Hay unas que están con la certificación de calidad ISO y otras no. Entonces las ISO las que tienen ISO se permiten eso. La gente confía en eso, da más confiabilidad. Bien. Yo creo que es un muy buen ejemplo, Carlos. Perdón, profe. Porque una ISO implica un montón de cosas que hacen a la trazabilidad de compra, en fin, a todos los sistemas de calidad que están aplicando, que de repente inclusive se pueden llegar a pedir en una licitación, como bien saben ustedes, en algún pliego de alguna obra pública, es decir, necesito empresas que hayan certificado tal norma, y eso se garpa para el lado del cliente. En el caso del Estado, como también es un monopolio, ahí es una pelea entre gigantes, que a lo mejor no te lo pagan. Pero está claro que ustedes, como empresarios, pueden llegar a tener que asumir costos así para diferenciarse de la manada y a la vez acceder a mercados que la manada no accede, y algunos porque no les interesa, guarda, la relación costo-beneficio de certificar, comerte las auditorías, hacer los cambios que te piden y bla, 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 a trabajar sin ISO, y bueno, y nada, a veces hacen las cuentas y decís, yo no le voy a decir, por eso digo, y ahora le doy la palabra que me estaba preguntando. Bueno, sí, también tengo un comentario de... No, sí, yo para cerrar le digo, jamás, yo también tengo varios comentarios, no vamos a terminar más de comentarios, pero nada, le digo esto y me callo. Jamás me atrevería yo a decirle a un empresario como ustedes, hacer. Yo lo que haría con ustedes, o con cualquier otro que me pregunte, o me ha preguntado con mi consultora, decirle, bueno, ¿qué es lo que querés hacer? ¿A qué mercado querés llegar? Yo te ayudo a llegar ahí. Pero yo jamás te bajaría línea, porque no hay nadie que sabe más de la empresa que ustedes. Que nadie venga a hablar lindo, porque a mí me ha pasado dar capacitaciones para empresarios, le doy mi palabra sobre costos y cosas así, estrategias, y de repente levanto la cabeza y veo que están todos escribiendo como si yo fuera un gurú que les cuento algo insólito, y me da un miedo, porque yo estoy viendo ahí enfrente tipos que tienen 20, 30 años de empresa, que han bancado hiperinflación, recesión, 5 presidentes en una semana, qué sé yo, y yo les estoy contando cómo tienen que moverse. La verdad que ellos pueden escribir un libro y explicarme a mí cómo hicieron. Así que guarda con eso. Pero nada, era un comentario que quería hacer. Si se corta, volvemos a entrar. Entre cualquiera con alguna pregunta. ¿Verdad? No, profe, yo quería decir que el año pasado en Civil 2 nosotros vimos que existe el registro INTI de materiales para la construcción, que es un libro que agrupa un montón de materiales que poseen el certificado INTI, y bueno, esto también destaca a productos que tienen esta certificación de este ente a los que no tienen. Y eso también Claro, va un poco con lo que es eso. Sí, yo justamente por eso te decía que estando en el INTI, la conozco muy de cerca, de hecho he participado en auditorías, no de materiales de civil, pero de otras cosas, nada. Son inversiones que hacen las empresas. Se prueba, y también lo voy a llevar a lugares donde se certifica o se califica, mejor dicho, a los soldadores, que parece un dato menor, y la suerte, por ahí la vida de ustedes depende de una soldadura bien hecha.
Y nada, les voy a mostrar dónde es que se califican nada, dónde están los mejores soldadores del país tomando examen. Y también les voy a mostrar las pruebas de tracción y de compresión, que si bien no van a ser ajenas, quizá ustedes ya las conocen, de barras de acero y eso, lo que tiene el INTI, que todo lo que ustedes han visto hasta ahora lo van a ver como multiplicado por 1000. Todas las máquinas van a ser gigantes, los espacios gigantes, y la cosa que es muy copada es que los tipos que están atrás de esos laboratorios, muchos de los cuales son colegas de ustedes, saben. Pero si ustedes son vivos y les preguntan cosas, no se van a olvidar fácilmente de esa visita. Bien, eso va a ser en la segunda mitad, como les digo, cuando ya podamos vernos las caras y planificar un viaje, una visita linda. Carlos, ¿vos tenías algún comentario más o sigo? ¿O alguien Sí, más? también iba referido a la reducción de costos, porque, por ejemplo, las hormigoneras con las que he trabajado en mi empresa, hablo con los muchachos que toman las probetas y me indican que al no estar certificados por ISO, hay algo que es el diseño de mezcla del hormigón, que es como la receta, y si no están certificados, ellos no pueden demostrar que cumplen ese diseño, por lo que tienen que agregar más cemento de lo que la misma receta les indica para asegurar la resistencia que necesitan, mientras que los que están certificados sí la pueden asegurar. Bien, bueno, por eso. Nada menos ni nada más. Claro, las certificaciones te dan ellos. Hay certificaciones de lote, hay certificaciones por cada uno. Bueno, de hecho, no me quiero ir de tema, pero no sé si ustedes saben, todas las barras de acero, todas, es decir, insisto, por eso les decía lo de la soldadura aplica también a las barras de acero y al hormigón y al cemento. Porque se va la vida a ustedes, digo, porque yo en mi profesión, un ministro de Economía puede prender fuego a un país, que mueran 100 personas en una pueblada y 2000 se suiciden porque perdieron el empleo. Y no solo que no van presos, sino que en algunos casos nos toman a mis colegas, los toman en otros países para ir a dar charlas y lo que fuera. Así de insólita es la cosa. A ustedes se les cae un hormigón o una losa, no les tengo que explicar el lío que tienen, sin que muera nadie. De ahí para adelante, cada vez más turbio la cosa. Entonces, ¿cómo le doy en esa ruleta rusa? ¿Cómo te dan algunas certezas para que no pegarte un tiro? Bueno, entre otras cosas, certificándote materiales. Entonces, el INTI va y certifica por lote. O sea, te agarra, hace una muestra estadística, te dice, bueno, de este lote que está acá, agarrame esa barra que está ahí, aquella que está allá, aquella que ya está allá y tráemela al INTI. Ahí en el INTI se ensayan, pasa, no pasa. Es un rol indelegable del Estado, porque no hay forma, porque el pibe que pone el gancho también se está jugando la vida, así que no hay corrupción, no va a haber chantada, no va a haber, digamos, fallos o informes en contra de una empresa en favor de la otra, ni se sabe el nombre de la empresa, el pibe que hace el ensayo, bueno, toda esa cocina la van a ver ustedes cuando vengan para el INTI. Bueno, continúo entonces. Decíamos, diferenciación de producto, lo dijimos recién, me gusta esa, una de las formas, un ejemplo que pueden poner, anótenlo en el cuaderno, tranquilamente, yo me puedo diferenciar certificando, ¿cómo no? La certificación voluntaria, ¿no? Porque cuando es obligatoria, digamos que a Techín no le causa mucha gracia que un empleado público le diga todo este lote, hacelo de nuevo, ya se lo imaginarán, ¿no? Esa es otra historia, pero digo, aquellos que son voluntarios, aquellos que dicen yo voy a certificar mi laburo porque esto me abre puertas en algunos lugares que sin certificación no puedo hacer. Eso es un costo y es una forma de diferenciarte del resto de la manada. La otra cuestión que es parecida a la primera, pero no es igual. Profe, ¿sí? Disculpe, podría ser más que un costo una inversión también, si lo pensás a largo plazo. Totalmente. Lo que pasa es que yo, vuelvo a decir lo que decía al comienzo, no me atrevería a decir los que no certifican son tarados. Sobre todo cuando se bajan con una Mega 4x4 y tienen más plata que la que voy a tener yo en toda mi vida. Entonces, tarados no son. Cada uno hará su juego, cada uno hará su estrategia. Lo que sí sé, eso estoy seguro, que si vos
me contratás a mí y me decís, mira, yo quiero ir al nicho donde la calidad es importante, si no, no te llaman. Ah, bueno, listo, vamos a tener que certificar. Déjame investigar qué certificación te conviene, de cuál es la más barata, la que te va a dar mejor prestación. Ahí sí conviene. ¿Está bien? Pero bueno, voy viendo, pero no importa. Lo que sí no hay dudas, y por eso es un buen ejemplo, es que es una estrategia de diferenciación. ¿Y por qué no de fidelización? Lo que tienen que hacer ustedes una vez más, cuando tengan que responder una pregunta de este tipo, sea en un parcial o en un final, es lo mismo que hacíamos con los costos. Es decir, le decimos a todos, miren, costo variable es el salario, sí, bajo este supuesto. Y ahí me los explican. Me explican a mí en realidad, no a todos. En este caso, mirá, bajo este supuesto, hacer una norma de ISO es un factor de diferenciación. Y además fidelizo. Bueno, y por último, decía, otra causa que puede ser parecida, pero no igual a esta, que eran los costos de producción, tiene que ver con los costos de entrada. Recuerdan que habíamos dicho, uno de los supuestos del mercado de competencia perfecta son las bajas barreras de entrada. Bueno, acá hay altas barreras de entrada. Para hacer este cacho de obra de acá, como ustedes saben muy bien, no puedo tener tres baldes, dos trompitos y 4 palas. Acá necesito otro tipo de maquinaria. Para hacer túneles de subterráneo, hoy en día necesitas esa bendita oruga que va haciendo el hormigón alrededor y qué sé yo, que yo no sé, ni quizá ustedes lo sepan, pero todos podemos intuir que debe haber 10 de esas en el planeta. Que debe costar 50 millones de dólares, y la verdad que para hacer un tunelcito cada año, medio que no la agarpas más. Ahora, si tenés todo el mundo, y de repente pegás una obra de varios kilómetros, ahí sí, te recuperás. Entonces, en esos casos, las empresas que hacen túneles para el metro o subte son poquitos. Las que hacen estadios de fútbol, como los Arenas, qué sé yo, son poquitas, por eso son todos iguales. No se les cae una idea. ¿Por qué? Sí, porque son siempre los mismos. No hay uno, todo lo que traigo, vas a uno y fuiste a todo. Y así podemos seguir dando ejemplos, porque son pocas empresas que lo hacen. Bien, entonces, los mercados de competencia perfecta los vamos a definir en función del número y el tamaño de los oferentes, el grado de concentración, lo dijimos recién. Cuanto más heterogéneo, cuanto más diferente, más concentrado es. Y habíamos dicho que teníamos monopolio, oligopolio, competencia monopolio. La cuestión es que, déjenme ver acá, ¿sí? Vamos a repasar rápidamente entonces. Cuando una empresa tiene un poder monopólico, está en condiciones de lograr la suba del precio si decide producir menos. Es decir, si yo, al revés de lo que decíamos antes, produzco menos, se demanda, perdón, claro, esto de la demanda tendría que ser de la oferta. Si yo contraigo la oferta, sube el precio. A eso es. Lo ven, ¿no? Si no lo dibujo. Pero si yo, con el tema de la oferta, yo contraigo la oferta, ¿qué pasaba con el precio? ¿Se acuerdan que se desplazaba hacia la izquierda, no? ¿Me están siguiendo o quieren que dibuje las curvas? Hola, hola. ¿Me quedé solo? No, profe. Ah, perdón. ¿Se entiende entonces? Bien. Sí, se entiende, sí. Sí. Yo sé que se entiende, pero por las dudas. Entonces, ¿por qué surge el monopolio? Y acá venía lo que hablaba por ahí alguien que decía, bueno, las canteras son poquitas, por ende no esperes que haya 1000 tipos que hagan cal, o cemento, o lo que fuera, porque hay pocas minas, o qué sé yo, como se diga, las canteras, ¿sí? Entonces, el control exclusivo de un factor es un factor que hace que surja un monopolio. La existencia de patentes, lo dijimos, el control estatal de la oferta. A veces el Estado es el que decide controlar la oferta. Típico caso en casi todos los países del mundo es el tema petrolero, siendo este un insumo clave y estratégico para un país. La mayoría de los países lo tienen bajo control estatal, ¿sí? El monopolio natural también, será cuando una empresa puede producir y ofrecer
mejor el servicio o el bien que otras, que muchas otras, por tener menores costos, es decir, ahí todos se beneficiarían. La pregunta entonces del millón sería, ¿cuándo produce la empresa de competencia imperfecta o monopolio? Yo quiero hacer una pequeña aclaración que no lo dije de entrada. No vemos todos los casos de competencia imperfecta que van a encontrar en el libro, y solo nos vamos a quedar con el monopolio, porque a la larga, ¿sí? Cuando son poquitas empresas, como decíamos antes, las empresas de automóviles, se terminan comportando como un monopolio. Entonces, como acá la idea no es sacar economistas, sino tipos que entiendan más o menos cómo funcionarían los dos extremos de los mercados, y ya van a ir viendo entonces dónde situarse, y cuáles son las ventajas de cada uno, y qué sé yo, me fui a los dos extremos, ¿sí? Son monopolio, repito, la parte del libro que tienen que estudiar es monopolio, no competencia imperfecta. Fíjense que de golpe desaparece la palabra competencia imperfecta y ya dice todo el tiempo monopolio, ¿sí? Entonces, la empresa monopolística tiene poder de influir en el precio, enfrenta una curva de demanda que es dependiente negativa, que es la curva del mercado. O sea, según la curva que tenga ese mercado de demanda, esa es la curva que yo percibo si soy un monopolio. El empresario monopólico puede moverse a lo largo de la curva, ¿sí? Del mercado ofreciendo según su conveniencia la cantidad. O sea, el tipo al percibir esta curva que está acá, bueno, él agarra y ve qué cantidades va a ofrecer y ya sabe cuál es el precio y la cantidad. Tiene toda esa parte clara. Entonces, lo que va a ver otra vez son sus costos. Y en función de sus costos va a determinar dónde, qué cantidad vender y a qué precio lo va a hacer. ¿Sí? Entonces, rápidamente vamos viendo, todo esto va a tener su correlato en ejercicios que van a tener la clase que viene, pero vamos viendo en teoría no de siempre, siendo que el ingreso total es el precio por la cantidad y que el ingreso marginal es la variación del ingreso total cuando se vende una unidad más, y puede ser positivo o negativo, ¿sí? Nosotros nos podemos ver, acá tenemos un ejemplo de una curva de ingresos para ir viendo la gráfica resultante, ¿sí? Fíjense, tenemos cantidades, no importa en qué unidades, y tenemos el precio. Si a precio 0 se demanda, a precio 8 se demanda 0, quiere decir que mi ingreso total es 0, y así va, a medida que va cayendo el precio, como bien sabemos, repito, por la ley de demanda, la cantidad que se demande va a ir creciendo. Entonces, como el ingreso total es P por Q, nosotros vamos a ir multiplicando y vamos a ir viendo que los ingresos marginales van cayendo lentamente hasta que se hacen negativos. ¿Sí? O sea, gano más con la primera unidad, ya la segunda un poquito menos, perdón, vendiendo una sola unidad a este mercado o este segmento recontra topísimo que son tipos millonarios que compran no sé, el metro cuadrado son capaces de comprarlo 7 veces más que lo que lo compran los de acá abajo, ¿sí? Bueno, a medida que yo voy ampliando mi cantidad de metros que quiero vender, lo que va pasando es que que va cayendo el precio, y con el precio va cayendo mi ingreso marginal. ¿Vamos hasta ahí? Entonces, yo voy a tener estas representaciones gráficas. Tenemos por un lado la demanda, ¿sí? La demanda que es igual al ingreso medio, que es esta de acá, esta curva que está acá. Y tengo la curva de ingreso marginal que se hace 0 o empieza a hacerse negativa a partir de la unidad entre la 4 y la 5, ¿sí? La 4 y la 5, acá tendría que estar un pelín más desplazada, pero vamos a ponerlo acá en 4, ¿sí? Se hace, después de 4 se hace negativo. Y esta es la curva de ingreso total. Donde se hace máximo es, si lo vemos acá, es 4 unidades a 4 pesos. Acá el ingreso total se hace máximo.
justo cuando el ingreso marginal está a punto de hacerse negativo o cero, en ese punto, ¿sí?, el ingreso total es máximo, con el cual comienza a caer el ingreso, cosa que no sorprende, porque si el ingreso marginal es negativo, está claro que el ingreso total comienza a caer. No hay ninguna duda respecto a eso. Pueden hacer cualquier pregunta que quieran, pero me parece que no van a tener dudas respecto a eso. Bueno, preguntas. ¿Hay alguien que quiera hacer una pregunta? No, parece que no. No, me pareció escuchar un micrófono abierto. De esta figura anterior, ¿sí?, se desprenden varias cosas. Muy rápidamente, dijimos, tenemos ingreso total, la curva de demanda, el ingreso total alcanza su máximo en esta situación, precio igual a 4 y Q es igual a 4, es decir, 16. El ingreso medio coincide con la curva de demanda, también lo vimos. Cuando el monopolio aumenta su producción, origina dos efectos sobre el ingreso total. El efecto producción, si aumenta Q, cae el precio, ¿sí? Son los dos, la contradicción típica, porque la curva de demanda es negativa. Mientras que una empresa competitiva podía vender todo lo que fuera capaz de producir a un precio dado, ¿sí?, es decir, no tiene efecto sobre el precio, habíamos dicho, entonces el ingreso marginal era igual al P, al precio. Acá sabe que si aumenta la cantidad, cae el precio. Entonces, ese es un juego que va a tener muy en cuenta el monopolio. Acá lo dice, el monopolio para vender más debe bajar su precio, ¿sí? Y ahí tenemos, yo lo que quiero mostrarles es un par de gráficos, ¿sí? Y vamos a ir viendo también algunas relaciones entre el ingreso marginal y el costo marginal. Entonces, lo primero que hacemos, fíjense, cualquier cosa yo voy a salir del PowerPoint y voy a graficar con una diapositiva en blanco, pero primero veamos la teoría, ¿sí? Ustedes recuerdan, el costo marginal lo representábamos gráficamente de esta forma. Arrancaba un tramo que caía, que hacía mínimo y comenzaba a subir, ¿sí? Entonces, ahora lo que yo quiero que definamos, quiero ver una cosa nada más. Sí. Yo acá le voy a mostrar cómo fija el monopolio el precio y la cantidad que es muy importante, es muy importante. Lo voy a volver a graficar después en blanco, como si tuviera un pizarrón. Yo ahora estaría trabajando con el pizarrón y no con las diapositivas. Y después les voy a enseñar, les voy a demostrar dónde pierde y dónde gana el monopolio, una vez que fijó el precio. El precio que va a hacer que maximice utilidades o minimice las pérdidas, en función de sus costos medios, que no están acá graficados y que eran esas curvas que cortaban el costo marginal en el mínimo. Pero entonces, repito, fíjense, voy a salir de acá y se los voy a dibujar. Entre todos ustedes tomen, si quieren, una hoja y lo vamos dibujando entre todos. Nosotros tenemos precio, voy a poner en negrito, voy a guardar ahí está oscuro. ¿Esto por qué se los estoy haciendo dibujar, chicos? Se pueden imaginar, ¿no? Porque son cosas que se toman. Entonces, la única forma de aprender este tipo de análisis gráfico, por lo menos así, seguro que lo van a aprender, es dibujando. Entonces, nosotros tenemos la curva de demanda, como la percibe el monopolista, que es la demanda del mercado, independiente negativo. Demanda, ¿sí? Ustedes dibújenla mejor que yo.
Copio, pego. Voy a poner cosas que a mí me gustan. Después cuando no aparecen en los parciales, los reto y yo no lo hago. Entonces, acá que estamos representando el precio. Y acá las cantidades, que como no sabemos de qué estamos hablando, vamos a poner metros cuadrados, qué sé yo, vamos a inventar. Bueno, esta es la curva de demanda. Y acá la de ingreso marginal, que más o menos corta en el medio. ¿Sí? Recuerden eso. Corta en la mitad, que es donde se obtiene el ingreso máximo. Copio, pego, ponemos acá ingreso marginal. Y ya que estamos, le ponemos otro color para hacerlo más lindo todavía. ¿Sí? Y decíamos también, que acá viene el fin de la historia, ¿no? Tenemos la curva del costo marginal, conocida curva. La vamos a engrosar un pelín también, para que se vea bien. Bien. Entonces, ¿cómo establece el empresario de competencia monopólica su precio? Todavía no sabemos si gana o pierde porque no metí ningún costo. Entonces, ¿dónde? Fíjense, ¿dónde corta, donde el ingreso marginal se iguala al costo marginal, que es un análisis que tengo en la diapositiva anterior, pero que es redundante, yo ahora la voy a repasar rápidamente, pero ustedes ya lo saben. El empresario, mientras el ingreso marginal está por encima del costo marginal, es decir, en toda esta cantidad de acá para acá, al tipo le sigue conviniendo producir. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se acuerdan, no? Si alguien no se acuerda, lo explico. No, sí, sí, sí. Si alguien no se acuerda, yo sé que la mayoría sí, pero no me importa si hay uno solito que no se acuerda. Lo vuelvo a explicar, no tengo drama. El tema es, si el ingreso marginal era lo que me reportaba al ingreso total, una unidad más vendida, y el costo marginal era el costo de cada unidad adicional producida, bueno, yo mientras el ingreso marginal le ganaba el costo marginal, seguía produciendo. Cuando el costo marginal me supera el ingreso marginal, a partir de acá, yo ya no produzco más, porque estoy perdiendo plata, es decir, que el punto donde yo produzco, la cantidad que yo produzco, es donde se iguala el costo marginal con el ingreso marginal. Eso lo tenemos sí o sí grabado y es siempre igual, así que a nadie le puede generar mucho conflicto. Entonces, yo ahí defino, pero fíjense, la cantidad es la que acabo de definir. ¿Y a qué precio lo voy a poner? Al precio de donde la demanda establece que a esa cantidad, ¿a qué precio puedo vender? Es decir, vamos a ponerlo en negro, vamos a agrandarlo, a engrosarlo un pelín, y para hacerla más fachera todavía la vamos a poner en línea punta. ¿Se entendió, muchachos? Repito, donde se iguala el costo marginal con el ingreso marginal, en ese punto yo sé que paro de producir. Ahí tengo la cantidad. ¿Y a qué precio? Bueno, al precio que se me demanda a esa cantidad. Es decir, al precio este que está acá. ¿Lo ven?
¿Se entendió, Sí, perfecto. muchachos? Sí, sí. ¿Alguien se me perdió? Porque esto es muy importante. Una vez que sacaron esto, ya se terminó el problema con esta parte del curso. Ya no hay más nada que mostrarles. Ese es el punto del monopolio. Acá es donde el monopolista copio y pego. Acá es donde el monopolista me va a vender. Este es el precio del monopolista. Y este es el costo del monopolista. Perdón, y la cantidad que vende el monopolista. Perdón. Esta es la cantidad del monopolista. Entonces, lo único que me resta ahora... Bueno, ¿y cómo hubiera sido? ¿Alguien se anima a decirme cómo hubiera sido si esto se hubiera vendido en un mercado de competencia perfecta? Si no fuera donde el monopolista le conviene poner la cantidad, sino que es donde el mercado define, ¿cuál hubiera sido el precio de venta? ¿Alguien se anima a anticiparlo? Yo voy escribiendo algunas cosas. Pensemos juntos, ¿dónde el precio? Vamos por partes. Ahí sí le voy a dar parte de la solución, ¿no? ¿Cuál era la principal diferencia en términos de precio o de demanda, mejor, entre el monopolista y el competidor perfecto? ¿Cuál era la demanda? Era completamente elástica. Completamente elástica, muy bien. Pero además de eso, que era horizontal totalmente, el competidor perfecto percibía la demanda, o sea, la demanda era el precio. El precio era la demanda era la que definía el precio. Su precio era un dato que venía con la curva de demanda. ¿Se acuerdan? Que él la ve como perfectamente horizontal porque él es tan chiquitín que no puede percibir en realidad es dependiente negativa. Pero él la ve horizontal, ¿ok? Pero lo que está viendo es que el precio es un dato y que la demanda es la misma curva que la del precio, ¿se acuerdan? Sí. Sí. Sí, ¿no? Alguien por lo menos se acuerda, porque ese sí sonó convincente. Por lo tanto, el tipo lo que hacía, olvídense de la verde, tengo ganas de borrarla, pero no quiero hacer eso porque después no lo tengo que volver a poner. Digo, el competidor perfecto decía, bueno, muy fácil, cuando mi curva de costo marginal se cruza con la de la demanda, que es la de ingreso marginal, porque el precio es el mismo siempre, ahí en ese punto es donde yo sé que maximizo beneficios o minimizo pérdidas. Pero ese es el punto donde yo voy a vender. Es decir, para el competidor perfecto, casi los convencí, ¿no? A más de uno. ¿Este sería el precio de un mercado de competencia perfecta? Y esta sería la cantidad de competencia perfecta que coincide acá de casualidad. La voy a correr para que nadie se haga lío. ¿Estamos, muchachos? Sí, perfecto, profe. Sí, en ese punto el tipo vende todo y genera un beneficio igual a cero. Exactamente. Entonces, fíjense, nosotros gráficamente y con un análisis muy sencillo, porque yo sé que no es demasiado complejo, hay otros análisis mucho más complejos, llegamos a una conclusión muy buena, y es que, bueno, lo que podemos analizar acá es el costo que tiene el monopolio para la sociedad. Se paga más caro y se consume menos. ¿Está bien? Esto de que el tipo ponga su precio en función de su ingreso marginal y que esto sea independientemente, o sea, y ahora va a fijar en base a sus costos si pierde o no plata, pero el tipo define un precio que es mucho mayor que el de competencia perfecta, por tener la ventaja de ser un monopolio. ¿Estamos? Eso ténganlo en cuenta, típica preguntita que hacemos. Ahora si se corta, chicos, si se llega a cortar,
Volvemos a entrar con el mismo, pero les prometo que vamos a estar 10 minutos porque voy a pasar lista y ya los libero para que estudien un cachito para la otra materia. Yo después se los voy a cobrar estos minutitos, pero hoy no. ¿Está bien? Ahora, préstenme atención un cachitín más. Entonces. ¿Estamos, gente? ¿Estamos con este gráfico? Esto yo lo pregunto. Que ustedes me dicen, bueno, mira, porque esto yo hasta lo podría... Creo que algún ejercicio van a encontrarse con eso, que yo les pido, o sea, les vamos a pedir en la consigna del ejercicio, a través de cálculos con derivadas, porque le vamos a dar seguro el costo total y van a sacar el costo marginal y bla, bla, bla. Ustedes finalmente van a tener la curva de demanda, van a tener la curva de ingreso marginal y tranquilamente con los costos marginales vamos a poder decir, fije ambos precios y calcule esto. Entonces vas a decir, el monopolio cuesta 20 pesos más y se consumen 800 unidades menos. Entonces van a ser las diferencias de esto. ¿Está? Ustedes van a ir sacándolo analíticamente a partir de igualar curvas y calcular puntos. De eso no se preocupen, que lo vamos a ver la clase que viene. Entonces, ¿qué pregunta me dicen? Esta la voy a dejar porque ahora le vamos a agregar costos. Entonces, rápidamente repaso lo que no les dije antes y vemos esta de nuevo. Bueno, por eso digo, lo del ingreso marginal es positivo cuando da mayor que 1, lo de la elasticidad, esto, y insisto, esto digo porque se lo van a encontrar en el libro y en el PowerPoint. Es la pavada de siempre. Mientras el ingreso marginal es mayor, se sigue produciendo, cuando se igualan, es el punto de maximización, y ahí vemos las diferencias que marcaba yo, esto de que el ingreso marginal es igual al costo marginal e igual al precio en la empresa competitiva, y en el monopolio no. El ingreso marginal se iguala al costo marginal y se saca el precio que es mayor al ingreso marginal. Que es lo que vemos ahí. Ahí tenemos los dos análisis que vimos antes, ¿sí? Veo lo que dice porque lo que dibujé recién no lo tienen, pero no hay ningún misterio en mercados que no son de competencia perfecta, P es mayor al costo marginal, bueno, todo lo que vimos recién. Y acá venimos a analizar el tema de los costos. Entonces, fíjense. Sí, miren la figura A y luego miren la figura B. Entonces, sí, el costo es menor al precio. Acá hay una diferencia, yo ahora lo voy a mostrar en la diapositiva en blanco, que se llama beneficio, que ya no es extraordinario, es permanente, porque es el beneficio del monopolio. El beneficio del monopolio puede ser mayor que 0 y puede serlo permanentemente o por largo tiempo. Y acá estamos en una situación de costos, de costos mayores al precio de venta, por lo tanto acá hay pérdidas. Y después vamos a ver qué hacemos en cada uno de esos casos y cerramos la clase. Entonces, vuelvo acá a graficar rápidamente. Así ustedes completan el gráfico que estaban haciendo conmigo en sus cuadernos. Entonces, yo dibujo el costo totalmente. Fíjense que siempre trato de cortarlo en el mínimo, ¿sí? El costo totalmente. Entonces, para esta cantidad de Q sub M, el costo es este. ¿Lo ven, no? ¿Lo ven o no lo ven? Hola, hola. No me quedé solo, ¿no? ¿Podría repetirlo, profe? Sí. Fíjate bien.
yo esta es la cantidad del monopolista. ¿Ok? Esta de acá es la cantidad que determinamos antes con la, lo pongo bien grande para no queden dudas. Acá, en este punto, tengo la cantidad del monopolio que lo habíamos logrado. Bueno, acá corrí, ¿se acuerdan que corrí esta para no confundirlo? Pero bueno, ¿está bien? Que era donde costaba el costo marginal al ingreso marginal. En ese punto donde se igualaba, yo hacía lo proyectaba al eje de las cantidades, digamos, para determinar la cantidad del monopolio, subía hasta donde cortaba la demanda y tenía el precio del monopolio. Eso habíamos dicho que estaba ok, no había nada. ¿Sí? Bueno. Ahora lo que agrego es que los costos. Yo tengo costos medios. Acá, yo agrego costo total medio. Entonces, fíjate, a esta cantidad, este es el costo total medio. Este de acá. ¿Lo ven? Sí. ¿Nadie lo ve? Sí, sí, profe. ¿Sí? Vamos a poner acá costo total en ese punto. En ese punto que está acá. Lo levanto un cacho. Sería un poquito más que el mínimo, ¿no? Claro, casualmente, como yo lo dibujé, y siempre teniendo en cuenta que me tiene que cortar al mínimo, es casi el mínimo. Exactamente. Y este costo total, entonces, si yo hiciera esta superficie, digamos, también lo podríamos ver de esta forma. Mírenlo así. Bueno, estoy haciendo una magia con estas porquerías que ya... Si se llega a cortar y no podemos entrar con el mismo, yo voy a crear un nuevo link a toda velocidad para cerrar la explicación. ¿Sí? Vamos a suponer que esto, chicos, voy a poner nuevo. Acá. Copio. Pego. El área esta que está acá, base por altura, esta superficie, ¿qué son? Los costos totales de esta producción. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Muy bien. Muy bien. Y los ingresos totales serían todo esto que está acá. Por lo tanto, el beneficio sería este rectángulo que está acá. ¿Lo ven? Sí. Bien. ¿Alguien no lo ve? No se sienta mal el que no lo ve, repito. Porque tranquilamente pueden no verlo. Vamos a ponerle un color verde de beneficio. Si se corta, volvemos a entrar, acuérdense. Ya nos vamos. Copio. Lo ven, ¿no? Que ya no es extraordinario. ¿Lo vieron cómo lo calculé? Sí. ¿Vamos? Fíjense que si hubiéramos hecho, vengo para acá con este, si hubiéramos calculado, acá hay casualmente un beneficio extraordinario mínimo, muy chiquitito, en este precio de competencia perfecta no es cero, puede ser extraordinario, ahí sí es extraordinario. Pero acá, a esto de acá le vamos a llamar beneficio del monopolista, que es lo que estaba acá. Entonces, hay pérdidas cuando el costo está por encima del precio, hay beneficios cuando el costo está por debajo del precio, ¿sí? Y como le decía, para cerrar, esto ya lo hicimos, este análisis, así que no los voy a atormentar con esto. Lo que les quiero comentar es, bueno,
El costo social, dijimos, es lo que deja de consumir la sociedad y el mayor pago. Ahora bien, ante la situación esta del monopolio, que repito, es ineficiente desde todo punto de vista, pero sobre todo para los grandes amantes del capitalismo es indignante que exista un capitalismo, que exista un monopolio. A tal punto, repito, que el propio Smith estaba viendo cómo arrancaba la película, él no podía imaginarse cómo iba a terminar, por lo tanto nadie lo está criticando a él, al contrario, genial, ya vamos a hablar de él después de las vacaciones. Lo que digo es que el propio Adam Smith llegó a escribir, por eso digo que Adam Smith hay que leerlo completo, que una reunión entre dos empresarios había que prohibirla por ley. Ya sea, a ustedes les parecerá ingenuo esto, pero piensen en esa época sin tanto teléfono, sin tantas formas de comunicarse que no fueran personales. Les decía, en cuanto vea a dos empresarios sentados tomándose un café, hay que ponerlos presos porque van a estarse poniendo de acuerdo naturalmente en el precio. Yo quiero que compitan, que se arranquen los cuernos. Y ahí sí tengo lo mejor del capitalismo. Insisto, ver 250 años después que eso no funcionó como él lo imaginaba es una obviedad. Y nadie puede por eso criticarlo a semejante genio de la economía. Patéticos son los que sostienen hoy que el capitalismo, ya casi nadie lo niega, pero digo, alguno que otro, por ahí todavía te dice, no, hay que desregular los mercados porque de esa forma la competencia, no. Si no hay un Estado regulando y preocupado para que el estanque más o menos siga ordenado, queda un solo pez en el Estado. Es así de triste o así de real. Entonces, ante esta situación, hay varias actividades que se pueden hacer. Una, regular el funcionamiento de los monopolios. Digo las que presenta el manual, ¿sí? A algunos se le ocurrirán otras, ¿sí? Tenemos esta situación, ¿qué hacemos? Una, regular el funcionamiento. ¿Cómo? Fijar un precio que sea igual al costo marginal del monopolista. O sea, que el monopolio tenga beneficios normales. Subsidiar el precio. Cuando el monopolio está en esta situación, y a mí me conviene, no me pregunten por qué se puede dar esa situación, pero claramente tiene que ver con costos muy altos y a un Estado o a un país o a una sociedad que le conviene que se haga. Pongámosle, si es muy caro tener agua en el Sahara, bueno, y no se puede cobrar $300 el litro de agua, que es lo que cuesta. Bueno, listo. Hacemos un monopolio y yo le pago, que me paguen a mí, 50 pesos el litro de agua y el resto yo te lo pago a vos, pero yo quiero que mi país tenga agua propia y no le importe por lo que sea, por una situación propia de un Estado que ha decidido que su pueblo tenga agua, pero hecha en el lugar y no comprada. Entonces, esa es una. La otra es, decíamos, la subsidiar el precio. La otra es incentivar al monopolista a reducir costos y con esa reducción permitirle que una parte se la quede él. Digamos, vamos a poner un ejemplo. Es muy caro producir nafta de calidad en este país, por lo que sea. Bueno, listo. ¿Cuál es tu insumo más crítico? Estoy inventando, ¿eh? Un reactivo químico que solo me lo vende Rusia. ¿Y por qué no lo haces acá? Sale muy cara la inversión inicial. Listo, yo te ayudo con la inversión inicial. Vos tenés ese reactivo, lográs tener la nafta de alto tonaje y con eso una parte del precio de venta te lo quedás vos como premio por haber invertido, pero no todo. Así que me bajás el precio. Esa sería... Sí. Una pregunta, ¿puede ser al revés también? Se lo comento porque en estos días vi en Netflix un documental acerca de Donald Trump y explicaban que en esa época Nueva York estaba pasando por un mal momento y querían rehabilitar un hotel muy famoso y a cambio de eso le dedujeron lo que hizo él en impuestos a la empresa. Sí, yo no sé ahí cómo encajamos lo del monopolio, pero
No, lo digo por el tema del subsidio, aparte del monopolio, disculpe. Sí, si yo quiero como Estado, ya lo vamos a ver, algo vimos de impuestos y vamos a ver el resto en la segunda mitad del curso. Pero si yo como Estado, ¿no? Pongámosle el Estado de Nueva York, nada, hay todo ahí un mercado de turismo y bla, 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 y necesitamos ese hotel súper, que es el hotel, no sé, emblema de la ciudad, y se está cayendo a pedazos, ¿no? Acá, Carlos, no sé si conocés Mar del Plata, es una hermosa ciudad, si no la conocés. Sí, he tenido la oportunidad, profe. Bueno, ahí vos vas a ver que la gran fotografía la gran foto turística de Mar del Plata de toda la época ha sido su Rambla, a veces está muy deteriorada, otras veces está mejor. La Rambla, el casino y el hotel casino, que es el hotel provincial. Bueno, por diferentes motivos del mercado, no importa, llegó un momento que estuvo cerrado por mucho tiempo, lo que era una cueva de bandidos, ratas, en fin. El gran icono, digamos, de la ciudad era un asco. Entonces, ¿quién se lo termina? En este caso no fue el sector privado, primero lo reconstruye el Estado y se lo da a NH, que lo está hoy administrando, ¿sí? Hoy NH tiene el hotel provincial. Evidentemente, el costo de toda la reconstrucción, la parte más pesada de la inversión la tuvo que hacer el Estado, a cambio de fortalecer una fotografía o un icono que se llevaba puesto al destino turístico más grande que tiene Argentina, porque Carlos, te aclaro, el resto no, porque son compatriotas míos, nada, vos tenés un montón de lugares hermosísimos y únicos en el mundo acá, como también los tiene Venezuela, por supuesto, conocer, no sé, todo el sur, la Patagonia, los glaciares, no sé, el norte, la zona de Cuyo, las cataratas, nosotros tenemos muchos lugares que son únicos a nivel mundial. Pero, sin embargo, el destino turístico más concurrido es Mar del Plata. ¿Por qué? Porque está al lado del AMBA, o sea, está al lado de 15 millones de tipos. Que a Bariloche vayan más extranjeros que a Mar del Plata, no tengo duda. El gran ícono, el gran centro turístico de la Argentina se llama Mar del Plata, y nada. Entonces ahí vos podés poner plata como Estado para levantarlo, porque puede ser esa la imagen de tu ícono más importante, ¿sí? Y eso pudo haber pasado en Nueva York totalmente que pudo haber pasado eso. Había que levantar ese hotel como ir al lugar, vino Trump, que debe ser un vivo bárbaro para esas cosas, y dijo, bueno, hay subsidio, dale, dámelo que yo te lo levanto. Y la verdad que Nueva York debe ser una mina de oro, o sea, debe haber andado mal 2 años, justo cuando entró Trump. Debe ser la ciudad con más visitantes en el planeta. Pero bueno, volviendo, entonces, esa es una batería, regular el funcionamiento desde adentro, tocándole los costos o los precios. La otra es con las leyes. Hay leyes antimonopólicas, las hay. En el mundo y acá. En Estados Unidos son bastante severos, ¿eh? Y en Europa ni hablar, son bastante severos. ¿Cómo decís? ¿Cómo? Si está lleno de monopolios. Sí, hacen la vista gorda hasta cuando te dicen tenés que vender media empresa a otro, a un competidor, a quien sea. Eso es lo que pasó con Microsoft, ¿no, profe? Por ejemplo, exactamente. Vos me dirás, porque no lo digo yo les voy a pasar un apunte de un autor que se llama Stiglitz, que se los he mencionado más de una vez, Premio Nobel de Economía, que hizo una nota hace poquito sobre esto, haciendo una mirada muy crítica de la situación de la economía norteamericana, siendo él norteamericano, ¿no? O sea, fanático norteamericano, el tipo ve venir a los chinos y dice, ¿qué está pasando? Y entre otras cosas, él analiza esto, la cantidad de monopolios que hay en Estados Unidos. Él no habla de Argentina directamente, porque pensamos nosotros que siendo argentino tenés que hablar siempre de Argentina. No, en este caso él no menciona, habla solo de su país, pero dice cosas que se aplican a todo el resto del mundo, ¿sí? Donde no hay competencia, empieza a caer la innovación, la creatividad, un montón de cosas que son necesarias para que la competencia genere. Y dice que en Estados Unidos cada vez hay menos. Pero aún así aplican, como en Microsoft, la ley antimonopolio. Y nosotros también tenemos la ley antimonopólica que se aplicó un par de veces, no muchas, una con el caso Quilmes Brahma, que lo había comprado una brasileña que estaba concentrando mucho y se los obligó a dividir. De todas formas, ahora Quilmes sigue creciendo y comprando marcas.
Pero bueno, se la obligó a dividir. La otra fue con el papel prensa. Y hay otra. Estas fueron las más resonadas los últimos 10 años. La otra es, dice llanamente, estatizar el monopolio. ¿Está bien? La opción 3. Entonces, sobre todo cuando es considerada una industria estratégica, como decíamos antes, el caso del petróleo, la energía, el agua misma, ¿sí? Ahí es directamente el Estado que dice, bueno, nosotros nos vamos a encargar de esto. ¿Por qué? Porque es caro producirlo, todo lo que vos quieras, no vamos a trasladar esos costos al consumidor promedio, lo absorbe el Estado y a cambio se garantiza, nada, el desarrollo y la provisión de ese bien a su país, y eso es un bien que necesita el Estado, y lo realiza y se lo vuelve. Después, para terminar, ¿sí? Para terminar, y los dejo en paz. Después de que le dimos con un caño al monopolio desde las 6 de la tarde hasta ahora vamos a darle como un empujoncito, lo vamos a mirar con otra mirada. No me desdigo de nada de lo que dije, pero aparece hace mucho también, por eso es interesante, porque parecen miradas antiguas, pero no son tan antiguas. Yo doy economía para economistas en otra universidad, y nada, me acordé ahora porque tuvieron que hacer una monografía sobre innovación y me trajeron una frase de Schumpeter y otra de Sábato, un argentino que ya vamos a ver, del año 68. Y la verdad es que los chicos que tienen la edad de ustedes, sorprendidos por la actualidad de algunos conceptos. Digo, claro, si bien la economía va cambiando día a día, lo que es prueba y error, no se olviden de eso, y por eso de repente al Fondo Monetario lo ves diciendo una cosa ahora que nunca la hubieras escuchado decir hace 2 años, no hace 200. Bueno, así de dinámica es la economía, en ese marco, pero nada, sorprende que de repente, y por eso lo traigo acá, porque es bastante actual. El tipo decía, austríaco, que decía que el único incentivo, fíjense bien, que lleva a los empresarios a invertir en innovación, en investigación, en desarrollo, que son todas cosas muy caras para las empresas, porque imagínense que ahí es más prueba y error que nunca. Si nosotros 20 vamos a ponernos a pensar algo que sustituya al hormigón armado, sea mucho más fácil no sé, de fraguar, más liviano, más esto, más lo aquello, prestaciones, ignífugo, no sé qué. Bueno, hasta que demos con ese producto vamos a tener que gastar mucha platita, ¿sí? Y va a haber muchas fallas en el medio. Es un proceso muy costoso. Entonces el tipo dice, ¿vos querés que el capitalismo mejore, se vaya superando? Bueno, entonces le tenés que dar un premio al que innova para que pague todos los costos que tuvo hasta ese momento. ¿Se entendió, no? Entonces, las patentes, desde esta mirada, no son tan nocivas. Digamos, yo lo voy a decir de una forma muy clarita para que se entienda bien, para que nadie entienda esto como una contradicción. ¿En qué quedamos, profe? ¿Está bueno el monopolio o está malo? Una vez más, depende, muchachos. El monopolio obtenido a punta de pistola, prendiendo fuego a competidores, y no estoy hablando solo de Chicago de los años 30 en Estados Unidos. Hablo no solo de esa mafia, porque miren por internet, van a ver los grandes empresarios argentinos, están todos escrachados con documentales. Así que ahí van a ver cómo llegan ellos a tener esos monopolios, y la verdad que es cualquier cosa menos oferta y demanda. Salvo que la oferta y demanda sea una pistola en la cabeza que te la saco, te la pongo, es así, si es así, sí es oferta y demanda, ¿sí? Pero si no, es bastante picante cómo logran Coca-Cola imponerse sobre el resto. No tienen drama en envenenarte un competidor la bebida, o mandarte una operación de prensa diciéndote que todas las cremas de esa marca te hacen caer la cara, y te ponen grandes periodistas que dicen, sí, a mi hijo se lo puse y le quemó la cara, y listo, y te prenden fuego y nunca más retirate de la industria porque no existís más. Bueno, esos casos sobran. Ahora, también es cierto, por eso depende, que si ese monopolio lo lograste a través de la innovación, de la creatividad, de tu laboratorio, qué sé yo, no es malo, y por eso existe esa posibilidad, darte la exclusividad un tiempo, como incentivo. Por 5 años te vas a llenar de plata.
Digo 5 años porque son los tiempos que duran las patentes. Dicho todo esto, hoy en día está tan desarrollado el tema de la comunicación, de la prospectiva y todo eso, que la verdad que no todo lo que se inventa se patenta, porque en muchos casos, por más que yo te dé la patente por 10 años, ustedes ya se lo estarán imaginando. Imagínense en el mundo de la informática, donde hace 5 o 10 años, acuérdense los televisores, los teléfonos y las computadoras que teníamos y lo que tenemos hoy, a la velocidad que cambia. Ya van cambiando los microchips de 4G, ahora son 5G, y van a ser 6G, 7G, es una cosa que no termina más. Entonces, patentar algo que va a durar 2 o 3 años muchas veces no vale ni la pena. Y siguen innovando y van siempre en la punta. ¿Sí? Lo hacen los chinos, lo hacen los coreanos, lo hacen los alemanes, los norteamericanos, con muchos productos. ¿Sí? Pero nada, esa sería como una reflexión final. Es malo el monopolio, pero a veces hay que protegerlo con una patente, al menos un tiempo, como premio al tipo que innovó y trabajó para obtener esas ventajas famosas, extraordinarias, esas que son distintas a cero. Bien, muchachos, les prometí dejarlos, fui un poquitito rápido hoy, miren cómo estoy todo despeinado como un loco, les prometí liberarlos un cachito antes, habida cuenta que sé que tienen un parcial. Yo después les voy a preguntar cómo anduvo el parcial la semana que viene, porque yo quería tomarles parcial y no me dejaron. Entonces, nada, ahora yo voy a querer saber después cómo se tomó y cómo hacemos para ver. Yo de todas formas, no se asusten ni nada, capaz que en otras materias fui aprendiendo, a lo mejor le armo un parcialito de 10 minutos que va a tener tipo multiple choice, verdadero o falso, solo para ir repasando y te tira la nota ahí al momento. ¿Sí? Si yo tengo tiempo de armar el formulario, lo cuelgo en el Drive y ustedes entran, se les cortan 10 minutos y ahí ustedes se autoevalúan, no me interesa la nota que saquen. Me interesa que ustedes vayan viendo, la verdad que estoy, como Adán me trajo a la tierra, no, la vengo siguiendo bien a la materia, una autoevaluación, ¿sí? Es posible que lo hagamos el 30, de enojado que me quedé porque quería tomarles el examen y no me dejaron. Capaz que les hago esa pequeña parcialito para que ustedes sepan cómo vamos. Y la verdad, chicos, esto se lo digo con total confianza y yo quiero saber cómo vamos. ¿Sí? Quiero saber cómo vamos, porque ahora vamos a entrar en otra etapa de la materia después de los prácticos y quiero saber cómo va. Bueno, voy a pasar rapidísimamente lista. El que me da el presente, buenas noches y se va a estudiar. A repasar, mejor dicho. Y el otro espera a darme su presente. Déjenme abrir mi lista, mi Excel. Y ya los voy despidiendo a todos los que se me van a ir yendo. Cuídense, que tengan un lindo parcial y nos vemos la semana que viene. ¿Sí? Soy todo oídos, váyanme cantando los nombres. Andreu, profe, presente. Muy bien, Andreu, Estefanía. Estefanía, no descartamos lo de pasar a otra cosa, ¿eh? Después lo vamos a ver, de pasar a otra plataforma. Dale, chao, profe, gracias. Chao, que te vaya bien. Santos Gonzalo, profe. Muy bien, Gonzalo, a vos también, que te vaya bien. Gracias. De nada. Baraibar, profe. No escuché, perdón. Baraibar. Mate. Baraibar, para el otro no lo escuché. Baraibar, que te vaya bien. ¿Quién es el siguiente? Mateo Belek. Muy bien, Mateo. Éxitos en el parcial. Gracias, chau. Chau. Benavarre. Juan Pablo. ¿Cómo? ¿Benavarre me dijiste? Sí. Muy bien, Emiliano. Vos también. Éxitos. Siguiente. Juan Pablo, sigo. Juan Pablo, sigo. Ya tenés presente, te podés retirar. Gracias, profe. Nos vemos. Nada. Hasta la próxima. Hasta la próxima. ¿Quién más? Wallace Lucas. Hola, Lucas. Vaya, Lucas. Heishauser, profe. Heishauser. Sí, señor, ya estás. Siguiente. Rosales Joaquín. Rosales Joaquín, muy bien. Vaya nomás.